Buenas tardes, hermanas, bienvenidas a su programa Tabita Levántate. Espero que hayas tenido un fin de semana muy bendecido, que te hayas gozado ayer en la casa de Dios, junto con los hermanos, escuchando su palabra, alabando el nombre de Dios. Amén. Y hoy vamos a ver una enseñanza y vamos a pedirle al Señor que Él sea bendiciendo esta palabra, que caiga en buena tierra, que nos hable, que nos ministre. Amén. Y quiero leerte primero Isaías 57:15, y dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y aquí, como leímos, dice la palabra de Dios, yo habito en la altura y en la santidad. Como podemos ver aquí, Dios no habita donde hay suciedad, Dios no habita donde hay un corazón lleno de pecado. Dice que Él habita en la altura y habita en la santidad. Entonces, aquí podemos ver cómo es importante apartarnos de todo aquello que nos contamina, de todo aquello que nos aparta aún del Señor, todo aquello que impide que el Señor se acerque a nosotros, todo aquello que impide que el Señor habite en nosotros, porque también hemos visto y hemos leído que nosotros somos templo del Espíritu Santo, nosotros somos morada del Padre. Entonces, aquí como leímos, Él no puede habitar donde hay suciedad, Él habita en la altura y en la santidad. Amén. Y como te dije, nuestro tema de hoy se llama La santidad conviene a tu casa. Vamos a ver por qué la santidad conviene a mi casa. Amén. Dice en Salmos 93:5, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Entonces, vamos a ver qué es la santidad. La santidad es apartarte, es consagrarte. Amén. Como leímos aquí ahorita en Isaías 57, que dice que Él habita en la altura y en la santidad. Entonces, la santidad, el ser santo es el estar apartado. ¿Para qué? Para Dios. Amén. Él no puede estar donde hay suciedad, donde hay pecado. Hay que limpiarnos de lo que a Dios no le agrada. Entonces, la santidad es separación del mundo y consagración a Dios. Y no quiere decir con esto que tú ya no puedes andar en el mundo, que ya tienes que estar nada más encerrado. No. Simplemente que nosotros que hemos leído su palabra sabemos qué es lo que le agrada y lo que no le agrada, qué es lo que debemos de desechar de nosotros. Amén. Aún el Señor Jesucristo pidió al Padre que nos guardara. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado en nuestro diario caminar. Así como nos dice aquí, es la separación al mundo y la consagración a Dios. Es ya no vivir a la manera del mundo, sino vivir a la manera de Dios. Dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, es ya no vivir a la manera del mundo, sino vivir a la manera de Dios. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros vivamos rectamente, que nos despojemos del viejo hombre, de las viejas costumbres que teníamos cuando estábamos en el mundo. ¿Y qué es eso? ¿Cómo vivíamos antes, cuando no conocíamos del Señor? Éramos mal hablados, éramos peleoneros, hablábamos con gritos, andábamos maldiciendo,
Y eso a Dios no le agrada. Entonces, cuando venimos al Señor, debemos de tener una vida, un cambio de vida. Ahora despojarnos de lo que a Él no le agrada. Amén. Entonces debemos de ver qué es lo que aún hay en nosotros que no permite que el Señor se derrame con libertad en nuestro corazón. ¿Qué hay todavía en nosotros que estorba? Y aquí como les digo, les leí en el Salmo 93:5, que dice, la santidad conviene a tu casa. Entonces, el limpiarnos de todas las cosas que a Dios no le agrada, nos conviene. Conviene despojarnos de todas las cosas que a Dios no le agradan, de todo lo inmundo. Que si antes mentíamos, ahora ya no. Que si antes robábamos, ahora ya no. Que si antes andábamos con las amigas y andábamos tomando, andábamos en fiestas, ahora ya no. Sabemos que hay cosas que al Señor no le agradan. Entonces, como vimos también que la santidad es apartarse, es consagrarse. Amén. Vivir en santidad es vivir en obediencia y es la mejor demostración de amor que podemos darle a aquel que nos ama. Dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, vivir en santidad es obediencia, y es la mejor demostración que podemos darle al Padre de que lo amamos, cuando vivimos de la manera que Él quiere que vivamos. Amén. La verdadera santidad comienza en el interior y se refleja en el exterior, en que pienso diferente, hablo diferente, mis actitudes son diferentes y aún mi apariencia es diferente. Dice en Primera de Pedro 1:14 al 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces dice que la verdadera santidad comienza en el interior y se va reflejando en el exterior. Dijimos, en mis pensamientos ya tengo otra manera de pensar, ya no estoy pensando nada más en hacer lo malo, en hacerle daño al que está junto a mí. Ya no pienso en vengarme, ya no pienso en a ver cómo me desquito de lo que me hicieron en la casa. Ya no estoy nada más pensando a ver cómo le hago la vida de cuadritos a mi esposo, sino que ahora ya pienso de diferente manera. Y dice que eso se va reflejando en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, en mis actitudes y también en mi apariencia. Ya no hablo como antes, como te decía, puras maldiciones. Yo no sé si cuando estabas con tus papás, cuando vivías todavía con tus papás antes de casarte, ¿cómo eran nuestros papás cuando no conocían de Cristo? Con puras maldiciones nos hablaban. Y hay quienes decían, ay, maldito chamaco, pero ahorita que vengas vas a ver. O ay, maldito chamaco, te voy a dar porque hiciste esto o aquello. Con malas palabras. Y nosotros aprendimos eso, a ser así, también en nuestra casa. Pero cuando venimos a Cristo hay un cambio de vida. Empieza a haber un cambio. Y entonces hasta nuestro hablar empieza a ser diferente. ¿Por qué? Porque sabemos que hay cosas que al Señor no le agrada. Porque aun cuando uno quiere hablar así, el Espíritu Santo nos redarguye.
Aún el Espíritu Santo nos va enseñando cómo hablar, cómo comportarnos. Sabemos que ya hay cosas que ya no podemos practicar ni debemos practicar, cosas que a Dios no le agrada. Que como te decía, si antes íbamos a alguna reunión, andábamos ahí bailando y andábamos tomando, ahora en Cristo Jesús sabemos que eso no es agradable de parte de Dios. Eso no le agrada al Señor. Entonces, la santidad se va reflejando aún en mi forma de comportarme, en mi forma de ser y aún en mi forma de vestir también. Si antes nos gustaba andar de minifalda, pues ahora ya no. Ahora nos sentimos incómodas. Y qué bueno, porque el Espíritu Santo es el que nos va enseñando aún en eso a vestirnos. Dice la palabra que vistamos decorosamente. Entonces hasta en eso también el Espíritu Santo nos va enseñando. Y eso también es bueno. ¿Cuántas veces estando ya casadas y vestíamos de una manera provocativa? Cuando salíamos con nuestro esposo o con nuestros hijos a la calle, pues habían faltas de respeto, piropos que incomodaban o que ofendían. Entonces te digo, hasta en eso el Espíritu Santo nos va enseñando cómo vestirnos. Y es como leímos aquí, que aún empieza a haber un cambio en nuestros pensamientos, en nuestro comportamiento, y se va reflejando aún en nuestra forma de vestir. En la apariencia. Y debemos de tener cuidado en todas estas cosas, de cómo pensamos, cómo hablamos, cómo nos conducimos, porque el Señor pide de nosotros santidad, y aún dice, la santidad conviene a tu casa. Entonces la santidad, el santificarnos es bueno y agradable para Dios. Amén. Entonces ahora vamos a ver, dice, ahora, ¿por qué la santidad conviene a mi casa? Porque donde hay santidad, fidelidad y obediencia, ahí Dios derrama bendición. Donde hay un hogar, donde hay santidad, una vida donde hay santidad, Dios bendice. Porque eso es lo que agrada a Dios y eso es lo que Él pide de nosotros, santidad y obediencia. Entonces, si uno está obedeciendo su palabra, si uno se aparta de las cosas que no le agradan, entonces va a haber bendición en mi persona, en mi casa, en lo que me rodea. ¿Por qué? Porque hay santidad, porque hay obediencia, porque hay fidelidad a Dios. Y entonces la bendición de Dios se derrama. Dice la palabra de Dios que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces la bendición de Dios es buena para nuestras vidas. La bendición de Dios trae satisfacción al alma. La bendición de Dios trae paz a nuestro corazón. Josué sabía bien esto. Por eso él dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí se acuerdan que el pueblo siempre era dado a la idolatría? El pueblo siempre se estaba quejando, extrañaba las cosas de Egipto. Y todavía practicaba cosas que no le agradaban a Dios, el pueblo. Por eso Josué les dice que ellos tomaran una decisión a quién servir. Si a los Baales o a Dios. Y dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
porque sabía que Dios bendecía la persona que se guardaba en santidad y en obediencia. Dios bendecía grandemente a aquel que se consagraba, aquel que se abrazaba de sus mandamientos. Entonces, hay bendición, primeramente para nosotros, si somos apartados, si vivimos consagrados para Dios. Y como te digo, no te estoy diciendo que ya vivas encerrado en tu casa, que ya no salgas, que ya no le hables a los de afuera. No, es simplemente no hacer lo que ellos hacen. Dice la palabra de Dios, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Tú debes de ser un ejemplo para los de afuera, para los que no conocen. Debes de ser un ejemplo, porque si nosotros vivimos como ellos viven, no va a haber una diferencia. Y entonces si nosotros les hablamos de Dios, van a decir, pues no hay gran diferencia, pues hacen lo mismo que nosotros. Yo he sabido de gente que, entre comillas, es cristiana y hablan de la palabra de Dios en el momento cuando están tomando con los amigos, les comparten de la palabra de Dios. ¿Y qué hacen? Nomás se burlan de ellos. No hay una coherencia de lo que dicen con lo que ellos, con su comportamiento. Igual nosotras, si andamos de pleito con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, pues no van a creer a la palabra. Y nosotros debemos de ser ejemplo a los de afuera. Amén. Si tú andas en santidad y obediencia, Dios va a bendecir tu vida, tu casa, tu matrimonio y tus hijos. Dice aquí en 2 de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Entonces, imagínate, los ojos de Dios contemplan toda la tierra. ¿A dónde nos podemos esconder que Él no nos encuentre o que Él no nos vea? Sus ojos están en todas partes. Dice que contemplan toda la tierra. Dice, y muestra su poder y su favor para los que tienen un corazón recto delante de Él. Para los de corazón perfecto. Los beneficios de andar en obediencia y en santidad es que seremos bendecidos, seremos sanados, sustentados, protegidos, seremos bendición, seremos de larga vida sobre la tierra y Dios nos defenderá de nuestros enemigos, tendremos paz. Él dice en su palabra que Él guardará nuestra salida y nuestra entrada. Aún dice que cuando nuestros caminos son perfectos delante de Dios, dice que aún a nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. Entonces, si nosotros andamos caminando como Él quiere, en obediencia y en santidad, no tenemos por qué andar temerosos. ¿Por qué? Porque sus ojos van a estar sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos. Él los va a guardar y seremos, como dijimos el primero, bendecidos. Dios nos va a bendecir primeramente a nosotros y va a bendecir a nuestra casa. Josué sabía que él al seguir al Señor, al servir al Señor, su casa iba a ser bendecida. Por eso él dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Entonces así debemos de ser nosotros. Apartarnos de las cosas que no le agradan a Dios para que haya bendición, no solo en nuestra vida, sino también en nuestra casa, en nuestros hijos, en todas las áreas de nuestra vida. Dios nos va a bendecir si andamos en santidad. Y seremos bendecidos, seremos prósperos, sanados. Dice, hay muchos enfermos y hay muchos que están enfermos, pero es a causa de sus pecados, a causa de la mala vida que llevan, de la desobediencia. Seremos sustentados, aun cuando el salario sea poco, aun cuando nuestro gasto sea poco, el Señor lo va a bendecir, lo va a multiplicar. Y no va a faltar alimento en nuestra mesa, no van a faltar las provisiones, si andamos como Él quiere, en santidad y en obediencia. Por eso dice el Señor, la santidad conviene a tu casa, porque ahí va a estar la bendición de Dios. Ahí seremos protegidos. Y seremos bendición a otros. A donde nos paremos, a donde nos sentemos, a donde vayamos, vamos a hacer bendición al que está a nuestro alrededor, al que está cerca de nosotros. Ahora también el Señor va a añadir vida. Vamos a hacer de larga vida. Si tenemos gente que nos odia a nuestro alrededor, que decimos no sé por qué le caigo mal si no le he hecho nada, aún el Señor nos va a defender de ellos. Él va a hacer que hasta nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Y tendremos paz en nuestro corazón, no estaremos preocupados por el día de mañana, porque el Señor nos va a proveer. Él dice en su palabra que no nos afanemos por el día de mañana. Si Él da de comer a las aves, dice que viste a los lirios del campo. Imagínate a nosotros. Dice que si nosotros aún siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, imagínate el Señor a nosotros, que somos sus hijas. Entonces, así como dice la palabra de Dios, la santidad conviene a mi casa. Vamos a ser prosperados, vamos a ser sanados, vamos a ser sustentados, vamos a ser protegidos. Nuestro matrimonio va a ser firme. Él va a guardar aún nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque Él lo va a guardar. Él va a guardar nuestra casa. Por eso te digo, la santidad conviene a nuestra casa. La santidad nos conviene. Nos conviene guardarnos, nos conviene apartarnos de las cosas que a Dios no le agradan, de nuestra vieja manera de vivir, del viejo hombre, despojarnos del viejo hombre. Dice que el viejo hombre está viciado. ¿Qué tantas cosas no practicábamos cuando no estábamos en el camino del Señor? Hemos ido dejando cosas, pero hay quienes siguen en su vieja vida. ¿Y qué hay en su casa? Calamidad. No hay prosperidad. Así como traen dinero a la casa, así se les va. No les rinde. No tienen paz en su corazón. No pueden dormir. 。
pero es por lo mismo, porque hay desobediencia en nuestro corazón, porque no nos hemos limpiado. Aún siguen practicando cosas que a Dios no le agradan. Y ya teniendo tiempo en el camino de Dios, dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Y entonces, ¿qué estamos sembrando? ¿Desobediencia? Debemos de escudriñar nuestro corazón y debemos de meditar en esto. Que el Señor nos pide santidad, porque nos conviene. Así como luego a veces les decimos a nuestros hijos que hagan esto, haz esto, te conviene. ¿Por qué? Porque al hacer lo que nosotros les mandamos hacer, va a haber un premio para ellos. Al decirles, haz esto, te conviene, es porque les vamos a dar algo. Y así Dios, con este pasaje, con este versículo, te está diciendo eso. La santidad conviene a tu casa. ¿Por qué? Porque yo te voy a bendecir. Y entonces hay que hacerlo lo que Dios dice. Él va a ver que tú cada día te vas a esforzar por obedecerle, por agradarle, por ir limpiando todo aquello que aún hay en ti y que sabes que no le agrada. Dejemos las groserías, dejemos las mentiras. ¿Cuántas veces no mentimos para sacar algún provecho? Entonces hay que despojarnos también de eso. Dice que Satanás es el padre de mentira y nuestro padre no es Satanás, nuestro padre es Dios. Y dice la palabra que Dios no es hombre para mentir. Entonces nosotros debemos de desechar la mentira. Los pleitos, las venganzas, las maledicencias, todo lo que a Él no le gusta. Yo he escuchado a hermanas luego cuando estoy hablando platicaba con ellas, que estaba yo en otro lugar, platicaba con ellas y de repente se les salían las groserías y me decían, ay, perdón. Pero digo, pues es que, pues sí te va a costar trabajo al principio, pero con la ayuda de Dios poco a poco tú te vas a ir dando cuenta que eso va a ir disminuyendo hasta que tu hablar sea diferente. Dejar también el enojo, la ira, las rencillas, las contiendas, el de que por cualquier cosita estemos peleando, por cualquier cosita estemos discutiendo. Aún eso hay que entregárselo al Señor, el mal carácter, las malas actitudes que traen problemas. Las malas actitudes y aún el mal carácter nos trae problemas. Yo era así de mecha corta, a mí no me podían decir nada, ni en la calle también, porque luego contestaba. Pero hubo un tiempo en que se estuvo tratando mucho sobre esa área en la iglesia. Yo le pedía mucho al Señor con todo mi corazón que Él me ayudara en esa área, porque era yo muy peleonera. En la combi no me podían decir nada porque luego me ponía hasta con el chofer al tú por tú y ya siendo cristiana. Entonces el Señor ha ido cambiando malas actitudes, ha ido cambiando cosas en mí y aún sigue trabajando en mí. Pero eso es el deseo también de uno. Debe de haber en nosotros también ese deseo de querer cambiar, de cada día hacer la voluntad de Dios y cada día agradarle,
Y entonces nosotros vamos a ir viendo cambios en nuestra vida. ¿Cuántas veces decimos, ay, es que mi esposo, o es que mis hijos? Pero el Señor con el que primero va a tratar es con uno. Yo tenía muchos problemas con mi esposo, yo discutía con él de todo. Y yo siempre estaba, Señor, cámbialo, cámbialo. Hasta que un día el Señor me dijo que la que necesitaba cambiar era yo, para que él cambiara. Y no me dio gusto escuchar eso. A mí eso me molestó. Pero con el tiempo entendí. Y al ir cambiando eso, siendo diferente con mi esposo, más paciente, yo empecé a ver cambios. Porque para pelear se necesitan dos. Y con la ayuda de Dios todo es más fácil. Entonces, pues necesitamos esforzarnos. Y que nuestro hogar sea bendecido. Porque sabemos que el Señor nos dice que la santidad conviene a nuestra casa y estamos viendo los puntos en los cuales hay bendición. Y en un hogar es importante esto. La sanidad, el sustento, el ser protegidos, el ser bendición a los que están a nuestro alrededor, que son nuestros hijos, es nuestro esposo, aún si vives con tus padres, vas a ser bendición aún para ellos, porque si ellos hasta ahorita no han querido saber nada precisamente por nuestras actitudes, pues van a empezar a ver cambios y entonces ellos se van a empezar a interesar, que van a ver que uno ya es diferente. Y el Señor va a guardar nuestra salida y nuestra entrada. Él nos guardará. Amén. Quiero leerte por último, y espero que pequeña enseñanza pues nos haga reflexionar. Más que una predicación, son enseñanzas de vida que nos ayuden a meditar en la palabra de Dios, en lo que Él quiere de nosotros. Y vamos a leer, quiero leer en Deuteronomio 28 del 2 al 13, las bendiciones de la obediencia. Del 2 al 13, amén. Y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Amén. Todos los beneficios que hay en la obediencia.
Entonces, la santidad conviene a nuestra casa, porque Él nos va a bendecir en todas las áreas de nuestra vida, y aún serán añadidos años de vida. Seremos de larga vida sobre la tierra, si escuchamos su voz, si obedecemos sus mandamientos, si obedecemos su palabra. En pocas palabras, si nos santificamos. ¿Por qué? Porque la santidad conviene a mi casa. Amén. La santidad conviene a mi casa porque será guardada del mal. La santidad conviene a mi casa porque Jehová estará sobre ella. La santidad conviene a mi casa porque Jehová me bendecirá en todas las áreas de mi vida. Entonces, debo limpiar mi casa y santificarla si quiero que en ella haya bendición. Y una vez más, por eso Dios nos dice que la santidad conviene a mi casa. Amén, hermanas. Pues espero que esta enseñanza haya sido de bendición, de reflexión a tu vida, y que empecemos a limpiarnos. Yo sé que no es de la noche a la mañana, es un proceso, pero hay que ir avanzando, hay que ir avanzando, hay que ir avanzando. Amén. Pues, hermana, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Bendito Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, gracias por tu enseñanza, mi Dios. Gracias, Señor, porque, mi Dios, tú nos hablas a nuestro corazón, Señor Padre, y tú nos dices, Señor, que la santidad conviene a nuestra casa, Padre Celestial, bendito Dios. Gracias por ello, Señor, porque sabemos que todo lo que hagamos, Señor, no es en vano, sino que hay recompensa, Señor Padre Celestial, no solo para mi vida, Señor, sino también para mis hijos, para mi casa, Señor Padre Celestial, para los que están en ella, Señor Padre bendito. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y en este momento me viene a la mente, Señor Padre, mi Dios, lo que hizo Rahab, Señor Padre, con esos espías, Señor, como ella y su casa fue bendecida, Señor, por lo que ella hizo, Padre. Bendito Dios, y tú los guardaste, Señor, a todos los que estaban en su casa de la muerte, Padre Celestial, y así harás tú con nosotros, Señor, si andamos en obediencia, en santidad delante de ti, Señor, tú nos guardarás del mal, Señor, tú nos guardarás aún de la muerte, Señor, aún de estas pestes que se levantan, Señor, en estos tiempos, Señor, Padre Celestial, bendito Dios, porque tú guardas a los que te son fieles, a los que te aman, a los que aman tu palabra, Señor, mi Dios, yo te doy gracias por ello, Señor, yo te pido por las hermanas, Señor, por las mujeres que están escuchando, Señor, Padre, este mensaje, Señor, Padre Celestial, que vean, Señor, lo que hay detrás Señor, de la santidad, de la obediencia, Señor, Padre bendito, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, mi Dios, que nos conviene, Señor, obedecer tu palabra, nos conviene santificarnos, Señor, cada día, Padre Celestial, bendito Dios. Y Padre, perdónanos, Señor, por la desobediencia, Señor, porque no nos hemos santificado como tú pides, como tú mandas, Señor Padre, porque todavía coqueteamos con el mundo, Señor Padre, porque todavía, Señor Padre, practicamos cosas que no te agradan, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón, Señor Padre, que tú seas limpiándonos de nuestro pecado, Señor, de toda nuestra maldad, Señor Padre Celestial, y que, Señor, que de ahora en adelante caminemos como tú quieres, Señor, y no se nos olvide, Señor Padre Celestial, que tú pides santidad, Señor, porque conviene a nuestra casa, conviene a nuestra vida la santidad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, ponemos nuestro hogar en tus manos, nuestra vida, Padre Celestial, bendito Dios. Y te pedimos que esta palabra la estemos meditando, Señor Padre, y aún, Señor Padre, en tu nombre la compartamos con aquellas personas, Señor, que sepamos que están pasando necesidad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias en esta hora, Padre Santo, y bendito Dios, a ti sea la honra, la gloria, mi Señor Jesucristo, bendito Dios. Amén. Hermana, pues gracias por acompañarnos. Tenemos una cita la próxima semana en este programa Tabita Levántate y comparte la palabra, no te quedes con ella. Hay muchas mujeres con necesidad, no saben qué hacer y seas tú, ayúdanos a compartir la palabra. Amén. Y que Dios te bendiga y que tengas una bonita noche. Amén.